Hola, ¿qué tal? Saludos, te habla tu amigo y pastor Rubén Novotny. Bienvenidos al podcast de tu iglesia Mother Church. Deseamos que estos mensajes sean de mucha bendición para tu vida y que juntos podamos experimentar el poder del Espíritu Santo, donde tu vida será transformada. Y bueno, yo quiero que usted busque por favor en su Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 21. A mí me da, yo antes de comenzar quiero decirle a las mujeres, especialmente a las mujeres de la iglesia y allí en las redes sociales, que por favor, después de escuchar esta palabra, sígame queriendo, sígame amando, reciba esta palabra en el Espíritu. Y yo quiero que antes de comenzar a leer esta cita bíblica, yo quiero que hagamos una oración. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos de pie. Padre, y coloque su mano en la cabeza, sobre todo las mujeres. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, en esta hora, Señor, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra, Señor, que es la buena tierra, dé fruto, Señor, en cada uno de nosotros, al 100%, Señor, que yo la pueda recibir en el Espíritu, Padre, y yo reprendo y quito todo espíritu de estupor, todo espíritu contrario, Padre, ahora se va en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Recibe un aplauso, Señor, de tus hijos que te amamos. Ahora sí se puede sentar. Y como usted pudo ver, ¿verdad?, en las redes sociales, esta enseñanza se llama Desenmascarando a una diva espiritual. Ok, leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo dé de ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan caído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera sus viñas por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y respondió: yo no te daré mi viña. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. La gloria es tuya, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra la podemos recibir en el Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desenmascarando una diva espiritual. Aquí hoy yo les vengo a hablar porque desde hace tiempo el Señor nos había inquietado al pastor y a mí de dar esta prédica en la iglesia, porque había muchas personas que se preguntaban quién era Jezabel. Incluso en los discipulados y en los grupos de amistad, cuando se tocaba este tema, las mujeres siempre tenían esas ganas de aprender de Jezabel. ¿Y qué es el espíritu Jezabel? Para hablar un poquito y explicarles antes de esta cita bíblica, Jezabel es la esposa del rey Acab. Acab era un rey del pueblo de Israel. Ok, recuerden que en Israel no se podían adorar imágenes, pero Acab se casó con esta reina. Ella era de otra tierra, pero esta reina tenía un problema. Ella era idólatra. Ella idolatraba
muchas imágenes, muchos dioses. Es muy diferente amar a Dios con D grande, atención iglesia, Dios es con D grande. A veces me escriben por ahí la gente y dice Dios con D pequeña. Y yo digo, ay, 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 D mayúscula es nuestro Dios, amén. El Dios que aparece en la Biblia con D minúscula son los dioses, ¿ok? Es un Dios minúsculo, son quizás imágenes, amén. No es nuestro Dios. Entonces hoy vinimos para aprender un poquito y del conocimiento que el Señor me ha dado y según lo que he escuchado también en el pueblo con mis discípulas, hoy quiero enseñarte de parte de Dios. Por eso le dije antes de comenzar que hoy usted no me agarre rabia y reciba esta prédica en el Espíritu de una manera alegre y más bien que hoy no vayamos de esta iglesia con la palabra que se ha revelado a nuestros corazones para ponerla en práctica. Y si nosotras teníamos ese espíritu jezabélico, dejarlo afuera, reprenderlo y renunciar a ese espíritu sobre todo. ¿Por qué se lo digo? Se lo digo con autoridad. ¿Por qué? Porque yo lo tenía. Y a veces cuando ese espíritu se me quiere brotar y se quiere manifestar, yo te sujeta en el nombre de Jesús, le digo a Jezabel. No, sí, en serio, porque muchas veces nosotros cuando estamos siendo usadas o usados por Dios, esto es tanto para las mujeres como para los hombres, todo el mundo se puede dar cuenta que usted es un hombre o una mujer que se está dejando usar por Dios. Y hasta uno mismo sabe que te estás dejando usar por Dios de una manera bien, correcta, de una manera que sea de bendición para muchas personas. Pero cuando estamos siendo usados por el enemigo y más por Jezabel, no nos damos cuenta. Se puede dar cuenta la gente externa a nosotras, quizás nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras amigas, nuestros jefes, pero nosotras no nos damos cuenta que tenemos ese espíritu y lo tenemos que reprender. ¿Por qué? Porque ese espíritu Jezabel, que el Señor lo reprenda, es tan tremendo que ha acabado familias, ha acabado matrimonios, ha acabado con hogares, con trabajo, ha acabado con gobiernos, que el Señor la reprenda, Jezabel. ¿Por qué? Porque es tan macabra y tan fuerte que quizás si acabó con un matrimonio, quizás, lo digo de buena manera, quizás esa misma mujer fue la que hizo que el esposo se cansara y por ese espíritu el hombre se fue y dejó a la mujer. O de otra manera que otra mujer, Jezabel, se metió en el matrimonio y acabó con ese hogar. Puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Lo que yo quiero es que tú te coloques en cualquiera de los dos lados y veas que tú te visualices el día de hoy. Amén. Y en los trabajos también puede estar. A mí me contaba un día una discípula que ella estaba trabajando en un dealer y ella vendía carros y le iba muy bien. Y porque tenía una gracia, diga la gracia de Dios. Y el trabajo se lo dio Dios. Y ella feliz porque le podía servir a Dios. Pero fíjese, después que ella comenzó a vender carros, le habían ofrecido un buen ingreso por cada venta de carro. Vino la mujer del dueño, porque no era la dueña, era la mujer, la esposa. Pero claro, como el negocio me imagino que es familiar, vino y se metió en el problema porque comenzó a celar a la discípula porque ella le estaba yendo bien porque estaba vendiendo carros. Eso es un espíritu jezabélico. Porque si tú estás bien con tu esposo y tú sabes lo que tienes, porque tú vas a tener miedo de la otra muchacha que está haciendo bien su trabajo. Porque mejor no pides y oras por tu esposo, porque quizás la del problema no es la muchacha, es tu esposo. No prefirió votar y alejar a la muchacha que se fuera, dejó su trabajo porque Jezabel estaba metida allí. Y allí ¿quién perdió? No perdió mi discípula, no, Dios la libró, gloria a Dios, consiguió un trabajo mejor. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Sabes quién perdió? El hombre que no tuvo los pantalones para decirle a la esposa, no te metas aquí porque ella está haciendo bien su trabajo y ella no está haciendo nada malo. Y más bien me está buscando cliente. Ella está buscando más bien la manera de sacar el negocio adelante.
Y hoy yo te vengo a hablar, hombre, que hoy estás aquí, que ese espíritu de acá se tiene que ir. ¿Quién era acá? Acá era el rey. ¿Quién colocó acá ahí en el poder? Dios. Pero Dios no quería que se adoraran imágenes en Israel. Y desde el mismo momento que se casó con Jezabel, ya allí había un yugo desigual. Y hoy le hablo a los jóvenes que hoy están aquí. Y sobre todo a las mujeres o a los hombres que están buscando una persona con quien casarse. Ojo, a quién tú le estás colocando la mirada. Porque puede estar aquí en la iglesia, pero puede ser una Jezabel. Porque del hecho que esté en la iglesia, no necesariamente está con Dios. Una persona que venga a la iglesia no necesariamente está con Dios. Una persona que está con Dios ayuna, ora y se le ve el fruto, hermano. ¿Cómo se le ve el fruto? Por cómo habla, cómo se conduce, cómo está en su trabajo, qué está haciendo, cómo trata a su mamá, cómo trata a su papá. Ve si está sirviendo en la iglesia. Pregúntale a sus líderes cómo está ella, cómo está él. Cuando por ahí una discípula le va a dar trabajo a una persona en la iglesia, me llama a mí. Pastora, ¿cómo está esta persona? A veces a mí hasta me da miedo. Yo, ay, Dios mío, Señor Jesús, guíame. Pero es así. Pregúntale al líder de esa persona o a sus pastores o a su familia cómo está. Porque después que le des trabajo o lo metas en tu casa, ya no hay vuelta atrás. No consultaste a Dios. Si no le quieres consultar al hombre, consúltale a Dios, que es mucho mejor. Y Dios te va a dirigir. Amén. Entonces acá, desde un principio hizo las cosas mal. Porque por un pacto político, él se casó con esa mujer. Y desde el principio comenzó mal. Y créalo, que lo que comienza mal, no diga lo más duro, lo que comienza mal, es así. Es así. ¿Por qué? Porque él desde el momento ya sabía que ella idolatraba a Baal. Una idólatra. Cuando él es un hombre de Dios, un rey puesto por el Señor para dirigir al pueblo de Israel, comenzó a escuchar la voz de ella. Dice allí que fue a hablar con Naboth. ¿Para qué? Para pedirle que le vendiera o le entregara su viña, en la cita bíblica que leímos. Y Naboth le dijo que no, que me viera Dios si yo te vendo o te entrego esa viña. ¿Por qué? Porque esa viña era una herencia de su padre. Y Jezabel lo que quiere es acabar con los legados, con el legado familiar. Ojo con eso. La primera característica que Jezabel tiene es que quiere acabar con el legado familiar. Quiere acabar con las familias. Quiere acabar con los gobiernos. Yo en estos días oraba por Jezabel. La Jezabel que está ahora mismo en Miraflores, por Cilia Flores, que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús. Y mi oración era contundente. ¿Por qué? Porque la iglesia está adormecida orando. Sí, Señor, queremos amor. Pero tú también eres fuego consumidor, Padre. Y mi oración esta semana, allí donde nos reunimos los pastores, ahí en el monumento de Indianápolis, era: Señor, yo te pido por Cilia Flores, por ese espíritu jezabélico que tiene esa mujer. Porque ella es la que domina a su esposo. Y su esposo la escucha a ella así, con su cara de boba que tiene. Que el Señor la reprenda. Pero es así. Es así. Y quiero decirles esto, iglesia. Los gobiernos que son comunistas, que creen en el comunismo, son gobiernos que son del anticristo. Son del anticristo. Y lo digo con autoridad en el nombre de Jesús. Porque cuando Dios ha amado la pobreza,
Dios no quiere un pueblo pobre. Dios quiere un pueblo prosperado, rico y que esté bien espiritualmente principalmente. Y esta gente que está ahora mismo en Miraflores, y me disculpa la gente que está aquí nueva, que nos visita de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, un aplauso para ellos. Que quizás no entienden mucho lo que está pasando en Venezuela, pero ya esto viene desde hace años atrás. Los pactos satánicos los metió fue esta gente. Ese espíritu de Baal, ese espíritu de Jezabel, los metieron fueron ellos. Y somos nosotros los que tenemos que derribar eso. Y si en nuestra casa está ese espíritu, mujer o hombre, nosotros hoy tenemos que ser libres de eso. Hoy tú no te puedes ir a tu casa como tú llegaste hoy. Tú te tienes que ir totalmente diferente. Dice la palabra del Señor que cuando Nabot le dijo a Acab que no le iba a vender la tierra, él se enojó y se fue a su casa. Y le fue a contar a su esposa lo que pasó. Llegó Jezabel, llegó la esposa y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás molesto? Versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y la selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Mire esto, le voy a dar qué significa, le voy a explicar qué significa acá. Permisivo, hombre débil que no resiste y no puede controlar a su esposa. Eso es el significado de acá. Un hombre que no resiste a su esposa, no tiene control y es un hombre débil. No, pero eso es en otra iglesia, eso no es aquí, pastor. Eso es una iglesia por allá que me contaron en Venezuela, que hay una iglesia así, aquí no. Aquí hay solo sacerdotes que aman a Dios y que le dicen a sus esposas sí cuando le tienen que decir sí y no cuando le tienen que decir no. Porque tú sabes lo que más le molesta a Jezabel, la palabra no. Ella se resiste y se le alborotan todo lo que tiene por dentro. Cuando el esposo le dice no. Hoy yo te vengo a decir de parte de Dios, como mamá, como esposa, como pastora, pero sobre todo como madre espiritual, que si aquí hay hombres que no saben decirle no a sus esposas, pues compañero, póngase los pantalones, porque usted es un acá. Y esto duele, esto le duele al hombre, porque le dan el ego en el orgullo. No, yo no soy acá, pero en su casa, sí, mi amor, sí, sí. Ay, vamos a hacer tal cosa, sí, sí, y me perdonan la mofa. Ay, yo no voy para la iglesia hoy. Le dice a la esposa, yo no quiero ir para la iglesia. Sí, sí, es verdad, vamos a quedarnos viendo Netflix. Cuando usted es el sacerdote y dice que el sacerdote es el que lleva a su familia a los pies de Cristo, no la esposa. Y déjame decirte que si tú no te pones los pantalones, vas a terminar como acá. Y si tu mujer no renuncias a eso, vas a terminar como Jezabel. Y te voy a decir más adelante cómo terminó ella. Por su mentira y por su engaño, ella agarró el sello real y hizo una carta. Y se la mandó a los ancianos y le dijo, versículo 9, y las cartas que escribió decían, así proclama ayuno y pone a Nabot delante del pueblo y pone a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado en contra de Dios y al rey, y entonces sacarlo y aprenderlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Ay, mire,
esos sirvientes sinvergüenzas. Pero más sinvergüenza fue acá, porque mientras él estaba acostado allí en su cama de ladito, su esposa le dijo, no te preocupes, que tú vas a recuperar esas viñas. Pero él tan descarado, él no le preguntó, ¿y cómo lo vas a hacer? Diga conmigo, falta de comunicación. Y en los matrimonios actualmente hay una falta de comunicación. Los hombres son flojos hasta para hablar. Y nosotros hablamos de más las mujeres. Los hombres son flojos para hablar y las mujeres hasta de más hablamos. No, se acabaron los amén, pero es verdad. ¿Por qué acá no le digo a Jezabel, ya va mujer, ya va? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer tú para recuperar esas viñas? Porque yo hasta acá veo que acá no lo hizo mal. Vino Nabot y le dijo, no te voy a vender mis tierras porque es una herencia de mi papá. Y está bien, él respetó eso. Y él le dijo, bueno, no la intercambies, pero te la compro. Y él le dijo que no. Y respetó el no. Pero se fue a su casa como un niño malcriado y el chavo, bravo, molesto y triste. Y ni comió, dice la palabra del Señor. No comió. Y para que un hombre deje de comer, imagínese cómo se sentiría. Él quería llamar la atención de su Jezabel. Y llegó Jezabel y le dijo, papi, ¿qué tienes con su espíritu de seducción? Porque no crea que Jezabel solamente tiene ese espíritu de seducción. No. Jezabel, la segunda característica es que es una manipuladora. Diga conmigo, manipuladora. Y nosotras las mujeres muchas veces somos manipuladoras. Manipulamos a nuestros esposos hasta con el sexo. Cuando nuestros esposos nos dicen que no, ay, bueno, esta noche no te doy. ¿Sí o no? No se haga la boba. Claro que sí. O no, o usted no le dice, esta noche no te doy. Usted viene peor y le dice, no te voy a hablar. Usted lo mete en la nevera, como decimos en Venezuela. Usted no le habla y usted se hace la brava. Pasan horas y ni le hablas. Pasan días y ni le habla. Entonces ese hombre, imagínate, ay, lo peor, no me hablan. Imagínate, ese hombre está frustrado, preocupado, que hasta esa mujer no le dicen el sí, ella no afloja. Hombre, yo te vengo a decir de parte de Dios. Métase en oración, en ayuno y sí, repréndala. Un día a mí el pastor me reprendió delante de una discípula. Y eso, a mí me dio una rabia. Delante de Anabel, lástima que no vino, pero era delante de Anabel. Y fíjese, yo dije, verdad, me tengo que evaluar y tengo que reflexionar porque, ¿sabes? El enemigo sabe de dónde Dios te sacó. De dónde Dios te sacó, mujer. Y como él sabe de dónde Dios te sacó, siempre te va a tentar por allí para que tú caigas en esa tentación de estar, mira, no hay nada, déselo fuerte al Señor. Miren, no hay nada peor que una mujer peleona, iracunda y problemática. Y añádale manipuladora. Ese hombre no va a querer llegar nunca a su casa. Nada, no va a querer llegar a su casa. Quiere pasar horas trabajando. Claro, ¿para qué va a llegar si tiene una Jezabel ahí? La diferencia es que esta Jezabel todo lo pagaba con otra cosa. Usted ni eso le da al esposo. Ni eso. Porque ella, para que el esposo dijera que sí, era que era una seducción. Siempre quería conseguir sus cosas con sexo. Supuestamente con amor. Y hay hombres aquí que perdieron su familia por una Jezabel. Y no aguantaron a esa mujer hasta que la dejaron. Y muchos de ellos están solos o muchos de ellos se consiguieron otra Jezabel. ¿Por qué? Porque creen que dejando a esa Jezabel no te vas a conseguir otra. Te la vas a conseguir, cabezón, porque el que tienes que cambiar es tú. Tú eres el que tienes que cambiar.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tienes que cambiar? Porque el Señor te ha puesto como rey, con autoridad delegada de parte de Él. Y si acá tenía la autoridad de parte del Señor, tenía la autoridad para decirle a Jezabel que ya basta, que no. Era tan manipuladora que ella hizo que su esposo le construyera y consagraran un altar allí en Israel, cuando allí no había idolatría. Miren, Jezabel no se somete a ninguna autoridad, y cuando ella ve la autoridad de un profeta, peor se pone. Y lea todo ese capítulo de Primera de Reyes. Yo invito a todas las mujeres de esta iglesia y a los hombres que lean todo este capítulo. ¿Por qué? Porque aunque se levantó un profeta que era Elías se le paró firme y le dijo, fíjese, luego que agarraron al pobre de Nabot, lo mataron, lo apedrearon, así tal cual como ella lo dijo en la carta, en ese edicto, lo selló, porque antes no era como ahora, que usted tiene que colocar una firma, no, antes era un sello real, ¿verdad? Ella lo selló, ella firmó la carta que supuestamente acá hizo. Mentira, él no hizo nada, pero mató a Nabot. Luego, más adelante, dice la palabra del Señor. En el versículo 16, por favor, Carlos. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jerec para tomar posesión de ella. Él duró varios días encerrado, durmiendo, triste porque no conseguían la viña, pero que hasta que su mujer no mató a Nabot y le dieron la noticia que él estaba muerto, allí sí salió. Es como que se repite la historia de Maduro, ¿no cree usted? Ajá. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tibista, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. Elías estaba tranquilo y Jehová lo buscó, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo así, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Amén, mire eso, gloria a Dios. Se le presentó Elías a Acab y le dijo que él iba a quedar así como Nabot, que los perros donde lamieron la sangre de Nabot, él también iba a morir. Y no solamente él, también su descendencia, sus hijos. Y más adelante dice cómo iba a morir Jezabel. Mire, mujer, la Jezabel que no, usted hoy tiene que renunciar a Jezabel. Pero si usted no renuncia a ese espíritu Jezabel, usted va a terminar muerta. ¿Y sabes quiénes te van a comer? Los perros. Luego de tiempo que ella todavía tenía posesión, del gobierno, a ella los sirvientes la agarraron y la lanzaron desde muy alto, desde una ventana, y abajo estaban los perros, y su muerte fue así. Cada perro se comió a Jezabel. ¡Qué muerte más trágica! ¿No le parece? Que tú mueras y que los perros lleguen y te estén mordiendo una oreja, la nariz, el cuerpo, y allí tú, me imagino que todavía media viva allí. ¿Ah? Pero es que así es que termina Jezabel. Termina muerta, termina acabada. Quizás no vas a terminar así que te coman los perros, pero existe algo peor, que es la muerte física.
existe la muerte espiritual. Y de esa es que es la que nosotros nos tenemos que cuidar. Porque murió sola, sin nadie. Y le dijo el profeta Elías, ¿y sabes qué? Que los que van a pagar son tus hijos. ¿Cuántos se acuerdan cómo le fue a David cuando pecó? David no murió, pero los que pagaron las consecuencias de su pecado fueron sus hijos. Se mataron entre ellos, hubo violación. Después quería tener otro hijo y no lo pudo tener porque por muerte, aunque él ayunó y se arrepintió. Elías fue a hablar con Acab y le pidió perdón. Y Elías aceptó el perdón. Pero aunque nosotras o nosotros le pidamos perdón hoy a Dios, va a haber una consecuencia. Cuando nosotros pecamos, hay una consecuencia. Cuando hacemos las cosas mal, hay una consecuencia. Cuando hacemos algo mal, quizás en el trabajo, en nuestra finanza, hay una consecuencia. Cuando no diezmamos y conocemos de la palabra del Señor, iglesia, hay una consecuencia. Porque usted no está obedeciendo la palabra. Y Dios no quiere a tibios. A los tibios los vomita. Y ya aquí muchos de nosotros conocemos lo bueno y lo malo. Y aunque conocemos lo bueno y lo malo, estamos a tiempo de dejar de hacer lo malo y todavía lo seguimos haciendo. Nos hacemos los locos porque creemos que el Señor no nos va a castigar. Iglesia, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Muchas veces pensamos que Él no nos está viendo. Dios nos ve. Dios está ahí siempre. Él es omnipresente. Está de día, de noche con cada una de nosotros. Aunque se arrepintió, Acab terminó muerto en batalla. Y él se arrepintió y él pidió perdón. Pero ya era muy tarde, porque ya la idolatría había entrado al pueblo de Israel. Ya habían muertos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como esposas, como esposos, como hijos. ¿A quién estamos seduciendo en nuestro trabajo? ¿O a quién le estamos predicando? Porque ya conocemos de la palabra. Eso era antes que usted no conocía la palabra. Bueno, ya como usted no la conocía, usted hace lo que quiera, ya usted es ignorante de la palabra. Pero ya tú la conoces. Cuando tu esposa esté jezabélica, dígale, te reprendo Jezabel en el nombre de Jesús y no importa. A ella le va a dar vuelta la cabeza como Emily Rose. Pero después ella, como a mí me pasó, después ella internamente va a hablar con Dios y va a reflexionar y va a decir, ¿qué estoy haciendo? Voy a perder a mi familia. Si no escudriño la palabra, si no oro, si no ayuno, si no respeto a mi esposo, porque es la cabeza de mi hogar, si no respeto la autoridad o al profeta de Dios, ahora hablando de la casa como pastores, Jezabel ama la adoración. Ella era una idólatra. Ella en el palacio tenía altares. Dice la palabra del Señor que tenía 850 profetas brujos alrededor de ella. ¿Y tú sabes por qué ella se vino contra Elías? Porque Elías mandó a matar a todos los profetas. Por una orden divina, una orden de Dios. Tenían que salir de Israel. Y yo reprendo por la autoridad que el Señor nos ha dado, que todo espíritu jezabélico se va de esta iglesia, se va de mi casa, se va del ministerio de alabanza. Por eso dice
desenmascarando a una diva espiritual, porque ella era muy espiritual y le gustaba la fornicación, era adúltera. ¿Saben lo que hacía? Ella le enseñaba a los sirvientes, que muchos de los sirvientes de ella eran israelitas, eran hijos de Dios, le enseñaban cómo cometer pecado en contra de Dios. Y usted puede pecar, peque, allá usted con Dios, pero que tú hagas que otros caigan, eso no tiene perdón de Dios. Si tú estás cometiendo pecado, no sé, si tú eres chismosa, si tú ofendes a tu esposo, si tú tienes un mal comportamiento en tu trabajo, no sé qué te puedo decir que estás haciendo mal. Quizás sigues en fornicación, en adulterio, pero ya ese eres tú con Dios. Tú no tienes que estar enseñándole a los demás cómo cometer pecado en contra de Dios, y más cuando eres cristiana. No puedes, porque Dios no puede ser burlado. Pero yo hoy te vengo a decir algo de parte de Dios, que hoy tú puedes renunciar a ese espíritu Jezabel. Se acabaron los amén. Yo te lo vuelvo a decir, tú hoy puedes renunciar a ese espíritu Jezabel. Hoy tú puedes renunciar a ese espíritu de acá. No, díganlo, dígame en todos los hombres. Hoy usted puede renunciar al espíritu de acá. Usted tiene un acá por dentro, no lo niegue. No lo niegue, porque muchas veces usted calla para no llevarle la contraria a su esposa. Ay, sí, que no, eres un acá. Y ella una motolita, una Jezabel que sabe hacer las cosas. Usted se para firme y usted va a orar y usted le va a decir, hasta aquí en mi casa. Porque si tú no te paras firme, esa Jezabel va a acabar contigo y con tu matrimonio y con tus hijos. Con tu llamado. Con tu llamado. Aquí yo he visto hombres de Dios con un llamado tremendo, pero tremendo, adoradores, pastores, pero por ese espíritu tumban el llamado de ese hombre de Dios, porque no se ponen los pantalones. Yo voy a contar esto rapidito aquí porque todavía me queda tiempo. Hace mucho tiempo yo pacté con Dios por mi matrimonio. En mi iglesia hicieron un llamado de levantar una ofrenda y yo pacté con Dios por mi matrimonio. Yo siempre que llegaba a mi iglesia me encantaba sentarme en las primeras filas. En las primeras, a mí no había segunda, tercera, al menos que haya un congreso, bueno, en la segunda fila, pero me gustaba estar siempre adelante. Cuando hicieron el llamado para pactar, yo pacté. Ese día mi esposo no fue, porque mi esposo todavía estaba en dos aguas. Estaba con Dios, pero con el diablo. Y yo no sabía. Pero usted sabe, el hombre puede burlar a otro hombre. En este caso, él me podía burlar a mí, pero nadie puede burlar a Dios. Nadie puede burlar a Dios. O sea, usted puede estar haciendo cosas malas, compañero, pero Dios no puede ser burlado. Al tiempo que pacto por mi matrimonio, había como algo en mi cabeza que decía, pacta por un carro, pacta por un carro. Y yo, por un carro, ya tenemos un carro. Bueno, yo digo, no, ¿para qué por un carro? Si mi esposo no está aquí. Esa fue la pregunta que yo me hice. Yo voy a pactar por mi familia para que le sirva a Dios. Esas fueron mis palabras. Yo llené mi sobre y pacté por mi familia. Bueno, yo no sabía el pacto que yo estaba haciendo. Lo hice genuinamente, pero cuando le pedimos algo a Dios, Dios no te da de poquito, Dios te da de mucho. Resulta ser que al tiempo comenzamos nosotros, ya yo era líder, pero mi esposo no, y yo lo esperé a él para ir al lanzamiento. Yo esperé mis 9 meses para que los dos fuéramos al lanzamiento. Fuimos al lanzamiento, nos hicimos líderes y gloria a Dios, al tiempo comenzamos a dar tanto, pero tanto fruto. O sea, nuestro grupo de amistad quedaba en Villa del Pilar, en Acarigua, Estado Portuguesa, y nuestro grupo era casi que una iglesia. O sea, llegaba mucha gente.
Y como a mi esposo siempre le ha gustado las redes sociales, en ese tiempo solamente existía el Facebook, él todo lo subía por allí, por el Facebook. Bueno, los pastores se dieron cuenta de lo que hacíamos nosotros y comenzaron a ver el fruto que nosotros estábamos dando. Después de eso, nos invitan a un congreso en Guatemala, fuimos a ese congreso y nos mandan a llamar los pastores para hacernos un llamado. Pero antes de eso, antes que los pastores nos llamaran, vino el que era mi pareja ministerial, Javier y David Lenny, que quizás están por allí conectados. Sobre todo el hermano Javier le muestra algo a mi esposo y le viene a traer chisme, un chisme de la iglesia, como aquí, no se haga el tonto, que aquí es bastante chismoso. Ah, no, aquí no, pastor. Bueno, mi esposo le presta atención y lo escucha, y mi esposo dice que se asustó cuando él estaba diciendo todas esas cosas, que la visión no era de Dios, que no fuéramos de la iglesia, que para qué estar en la iglesia, que para qué hacer grupo de amistad. Fíjese eso. Ya tú lo habías contado. Bueno, ahora nosotros no le prestamos atención. Se fueron ellos de la iglesia. Nosotros nos quedamos. Yo era una servidora rasa, o sea, así que estoy allá repartiendo sobres, dando los papeles. ¿Sabes que en Venezuela eso se ve mucho? Dando el papel toalla en toda la entrada así. Yo era así, bajando el agüita de la poseta. Yo era servidora rasa. Mi esposo era un servidor más, tú sabes, con más estrellita. Bueno, resulta ser que nos quedamos en la iglesia fiel, nosotros no nos fuimos, y a la semana, hermano, los pastores nos llaman y nos hacen el llamado para pastorear. Y yo le digo, wow, Señor, gloria a Dios, comenzamos a pastorear. Viene otro viaje a Guatemala. Ya en el primer viaje habíamos vendido un carro. Después en el segundo viaje tuvimos que vender otra cosa. Después vino otro viaje a Guatemala. Ya había vendido este hombre la casa. Mi casa, no teníamos ni carro ni casa. Había vendido la casa. Yo, ay, Dios mío. Vino otro viaje para que nos preparáramos. Y este hombre me comienza a vender los corotos. Los que no son de Venezuela, corotos son muebles, la lavadora, el split. O sea, lo poco que me quedaba, yo dije, este hombre se volvió loco. Voy a hablar con mi pastora. No, yo lloraba. Yo lloraba porque yo decía, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque, no tengo casa, me fui a vivir con mi suegra. No tenemos carro, no importa, tú resuelves y agarras un rapidito, un autobús, taxi. Pero ya este hombre me comenzó a vender todo. Yo lloraba, hermana, pero era una cosa así, María Magdalena, pero era un espíritu hexabélico que había en mí. Porque yo no quería que vendiera mis cosas también. Bueno, yo le digo, no vas a vender más nada, tú estás loco. Yo me paré, no puedo. Entonces él me dijo, bueno, no vamos, porque yo le dije a él, si no, no seguimos en la iglesia. Si esto va a seguir así, no seguimos en la iglesia. Y él me dijo, se paró firme y me dijo, yo no sé tu mujer, pero tú pactaste por mí. Y aquí estoy yo sirviéndole al Señor, teniendo o no teniendo, y si lo poco que nos queda hay que darlo, lo voy a dar. Y si tú no me quieres seguir, pues quédate ahí, no sigas, pero yo voy a seguir. Mira, eso fue como una cachetada que me dieron y todas las legiones que me quedaban se fueron. ¿Por qué? Porque ahí él se tuvo que poner los pantalones porque ya no había vuelta atrás. Dice la palabra del Señor que aquel que toma mi arado y ve hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. No es digno de ser mi discípulo. Y yo le dije, bueno, Señor, ya él se volvió loco, que seamos dos locos más que más. Terminamos de vender todo. Me quedaba el split, me lo vendió. Nos fuimos a vivir con mi suegra. Entregamos todo por la obra de Dios.
Pero ¿qué te quiero decir con esto? Yo no te estoy diciendo que ahorita tú vas a salir a vender el carro y todo por la obra de Dios. No, te estoy hablando de mi testimonio, que mi esposo, cuando vio que yo me levanté y que no quería seguir, él marcó un precedente y me dijo, yo no sé tu mujer, pero tú fuiste el que me metiste aquí. Tú pactaste conmigo y aquí los dos le vamos a servir. Y si tú no quieres, pues te quedas. Tenemos que reprender ese espíritu de acá. Tenemos que sacarlo de nuestras vidas. Las mujeres, no es que usted tampoco, el hombre va a estar maltratando. No, yo no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo esto, que usted la va a maltratar, porque ahí el pastor no me maltrató ni me metió 3 cachetadas, no. Él lo que dijo fue, no, aquí estamos, vamos a seguir adelante, porque muchas veces nosotras con nuestra manipulación queremos sacar a nuestra pareja del propósito de Dios. Déselo fuerte al Señor. Lo voy a repetir. Muchas veces queremos sacar a nuestra pareja del propósito de Dios. Y Jezabel no tiene edad. Para los que tenemos hijos o hijas. Jezabel no tiene sexo. Ojo con esto. Porque entonces, la que puede tener el espíritu de Jezabel es solamente las mujeres, no, los hombres también. Todo es un equilibrio. Porque si el hombre no está sujeto a la palabra del Señor, no crea que su esposa se va a sujetar a usted, compañero. Eso es para las mujeres que están solas, que sus esposos no llegan. Si tu esposo no se sujeta a la palabra del Señor, usted no se puede sujetar a él. ¿Cómo así, pastor? Un ejemplo fácil. Facilito te lo voy a poner. Que tu esposo viene y te dice, hoy no vayas a la iglesia. No te está hablando la mujer, te está hablando el esposo que no viene. Hoy no vayas a la iglesia, vamos a quedarnos viendo Netflix. Y entonces ahorita usted va a agarrar así, porque yo soy sumisa. Yo soy muy sujeta. No, si no te ponen la pila, te van a dar por la jeta a ti. Si tú no te pones la pila, mujer, el que te va a dar por la jeta es tu esposo. Porque tampoco es tanta sumisión de que a todos sí, sí, porque yo soy cristiana, sí, puro amor. No, uno tiene que darse a respetar. Uno se tiene que dar a respetar. Decir sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir que no. Un 50 y 50. Amén. Lo más tremendo de esto es que cuando acá habla con Elías, Elías le dice que van a pagar las consecuencias de su pecado sus generaciones. Es decir, sus hijos. Aquí todos los que tenemos hijos, ¿verdad que los amamos? Si los amamos tanto, vamos a comenzar a hacer las cosas bien por nuestros hijos. Yo te lo voy a volver a repetir. Si amamos tanto a nuestros hijos, vamos a comenzar a hacer las cosas bien por ellos. Hacer las cosas bien es caminar en obediencia a lo que dice la palabra del Señor. Porque aunque acá se arrepintió, él terminó muerto. Su esposa, los perros se la comieron. Sus hijos acabaron muertos. Pero yo te vengo a decir de parte de Dios que esa cruz el Señor se entregó por cada uno de nosotros y de nuestros pecados. Así que no hay preocupación. Hoy el Señor te dice, arrepiéntete. Pero gloria a Dios que el Señor se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Porque ya nuestras rebeliones no las van a pagar nuestros hijos. Las rebeliones de Jezabel y la apatía de acá. Porque ya eso el Señor lo hizo en la cruz. ¿Cuánto lo creen? Yo te voy a invitar que te pongas de pie, por favor.